Amén. Buenos días, hermanos, a todos en esta preciosa mañana, el domingo. Les deseamos que en este día abran su corazón. Le pedimos a Dios que todas las personas que escuchen este mensaje de la palabra abran su corazón y vamos a interceder, vamos a orar en este momento, ofreciéndolo al Señor y pidiéndole al Señor que Él siga obrando en el mundo, que Él siga obrando en la iglesia sobre todo, que Él siga obrando en todas las cosas conforme a sus propósitos, porque los propósitos de Dios se cumplirán al pie de la letra y su voluntad será hecha aquí en la tierra también. Vamos a orar todos, les pedimos que guarden atención y que me ayuden a orar también. Vamos a orar a Dios. Padre, te damos gracias, Dios eterno, por este día que nos das de vida, que nos das la oportunidad, Señor, de venir ante tu presencia, Padre, estudiar tu palabra, Señor. Ante todo, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, Padre. Pedimos, Señor, que seamos lavados, limpiados, Señor, que seamos dignos de entrar ante su presencia, Padre, porque usted es un Dios santo, un Dios puro, Señor. Gracias, Padre, porque creemos, Señor, en su amor, en su perdón, Padre. Oramos e intercedemos en este momento, Padre, por todos nuestros hermanos, Señor. En especial, Padre, queremos orar por los que están enfermos, Padre. Oramos por la hermana Marta, Señor, por la hermana Chela, Señor, por todos los enfermos, Padre, que están en la lista de oración, bendito Padre. Los ponemos en sus manos, Señor, en este momento, bendito Dios, intercediendo en clamor, Padre, pidiendo perdón por nuestros pecados, pidiendo misericordia, Señor, pidiendo que su gloria y su poder, Padre, sean manifestados en todos aquellos que creen, en todos aquellos, Señor, que han invocado su santo nombre en todo lugar, Padre. También nos paramos en la brecha, en intercesión, Padre, por el mundo entero, Señor, por nuestra nación y por el mundo entero, Padre, pidiendo que esta palabra, Señor, pueda ser recibida en sus corazones, Padre, pidiendo misericordia también, Señor, para ver si quizás, Padre, algunos de ellos, Señor, se arrepienten, bendito Padre. Tenga misericordia, Padre. Intercedemos pidiendo que esta pandemia, Señor, sea erradicada, Padre, que su poder se manifieste, Señor, mi Dios, sanando, restaurando, limpiando nuestra tierra, Padre, limpiando nuestra nación, aleluya. Invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. Invocamos su sangre poderosa que fue derramada en la cruz del Calvario y, Señor, pidiendo, Señor, que nuestra nación sea bendecida, Señor, que nuestra nación sea sanada, Padre Santo, porque aquí hay un pueblo, Señor, aquí hay hijos de Dios e hijas de Dios que están clamando, Padre Santo, Señor. Le pedimos misericordia, bendito Padre, en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Padre, que nuestra mente esté abierta, Señor, a la palabra de esta mañana, Señor, y que dé entendimiento, Padre, por su Santo Espíritu, Señor. Espíritu Santo, bienvenido. Espíritu Santo, obra, ministra en nuestras mentes y en nuestros corazones y en el corazón de los hermanos que están ahí escuchando, Señor. Bendícelos a cada uno de ellos, Padre. Cuídalos, Señor. Pon un vallado de fuego alrededor de ellos también, Padre, y que cada uno, Señor, también humanamente sepa cuidarse, Señor, de esta pandemia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús se lo pido. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, pues vamos a iniciar con la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 23 en adelante. Voy a hacer esta lectura de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos
y yo he sido profanado en medio de ellos, dice el Señor. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y al menesteroso violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Versículo 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé, dice el Señor. Pues vamos a compartir este mensaje de hoy que se titula intercesión, ¿verdad? ¿Qué es intercesión? Pues interceder por alguien más, interceder por nuestra familia, interceder por las personas, interceder por el mundo, interceder por alguna ciudad, interceder por alguien ajeno a uno. O sea que el mensaje de intercesión es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque Dios nos ha llamado a nosotros para predicar el evangelio, pero también para interceder por el mundo, para interceder por los pecadores, para que por nuestra oración, para que por nuestro clamor el Señor pueda obrar en el mundo, pueda concientizar a la gente por su Santo Espíritu del camino de pecado en que se encuentran. Entonces, dice aquí el mensaje pues va a radicar en el versículo 30, donde dijo el Señor, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Qué tristeza que Dios buscó en toda la tierra de Israel, principalmente en los gobernantes, en los profetas, en los sacerdotes, y no halló alguien que se pusiera en la brecha. ¿Qué significa la palabra brecha? ¿Qué podemos entender con esa palabra? Bueno, según el diccionario hebreo, brecha viene de la palabra hebrea peretz, que significa una abertura, una fisura, una grieta, especialmente una grieta en la muralla. Entonces dice el diccionario, peretz viene del verbo paratz, que quiere decir abrir, romper o penetrar. Peretz aparece unas 25 veces, 2 versículos en Isaías 58:12, en Amós 9:11. Muestran que las brechas o las grietas deben ser reparadas. El versículo anterior se refiere a las ruinas físicas y espirituales de Sión, y el otro al tabernáculo de David. En esta referencia, el pararse sobre la brecha es una metáfora que alude a una acción intercesora. Hay una brecha entre Dios y el hombre que un intercesor intenta reparar. Entonces, el que intercede se pone en la brecha, se pone en esa abertura que Satanás ha abierto por el pecado del hombre y está destruyendo. Entonces, alude a una ciudad amurallada donde hay una abertura, donde el enemigo ha penetrado por una abertura, y nadie, dice la palabra del Señor, cuando Dios le habló al profeta Ezequiel en el versículo 23, cuando dice el profeta dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, o sea, a la tierra de Israel, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor, ¿verdad? ¿Por qué? Era una tierra que había desechado la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios siempre significa el agua purifica, el agua limpia. Entonces Dios dice, di a esta tierra, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. ¿Por qué? Porque habían desechado la palabra de Jehová, habían desechado la palabra de nuestro Dios. Entonces habían ellos ocasionado que el enemigo penetrara a sus vidas espirituales y las estuviera destruyendo. Pero dice en el 25, como un comentario, hay una conjuración de sus profetas en medio de ella. O sea, hubo un acuerdo, hubo una conjuración para traicionar a Dios y para hacer cosas que no le agradaban a Dios. Por eso dice, como león rugiente que arrebata presa, dice, devoraron almas, tomaron haciendas y honra,
multiplicaron sus viudas en medio de ella. Y dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Dice, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellas. ¿Qué es lo que pasa cuando un pueblo, una familia, una persona desecha la palabra de Dios? Bueno, cuando el hombre o una nación, en este caso el pueblo de Israel, desechó la palabra de Dios, ellos no podían discernir entre lo limpio y lo sucio, entre lo santo y lo limpio. Entonces, para ellos, adorar a Dios por medio de las imágenes, para ellos era bueno. Para ellos se presentaban ante Dios, pero acá en la sociedad robaban, adulteraban, mataban. Entonces ellos ya por el pecado, Satanás había cegado su entendimiento. Entonces no sabían distinguir, no sabían discernir entre lo bueno y lo malo. Para ellos era lo mismo, para ellos era una práctica religiosa, como está el mundo entero ahorita. El mundo entero tiene una brecha, tiene una abertura que Satanás ha hecho y ha penetrado al mundo entero y lo está destruyendo. Entonces vemos en la gente, como lo hubo en el pueblo de Israel, que la gente no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo puro. Entonces, como dice el profeta Isaías, ¿verdad? Dice que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, pero dice el Señor, ay de ellos. Entonces, la gente cuando se aleja de Dios, la gente cuando desecha la palabra de Dios, porque el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, la palabra es una lumbrera que alumbra nuestro ser, que alumbra nuestro caminar, que alumbra nuestra mente, nuestro espíritu. Entonces, si desechamos la palabra como el mundo lo ha hecho, o muchas personas aún que fueron cristianas han despreciado la palabra, viene sobre ellos una oscuridad. Entonces, ellos ya no saben discernir entre el bien y el mal. Entonces, el pueblo de Israel cayó, sus sacerdotes violaron la ley de Dios, ya no les interesó obedecer la ley de Dios, se salieron totalmente del camino de Dios. Pero también sus príncipes, sus gobernantes, dice en el 27, sus príncipes en medio de ella, dice, son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Había una corrupción. Entonces, caemos a lo mismo. Cuando el hombre desecha la palabra, cae en una corrupción, ¿verdad? Entonces se corrompe a tal grado que si son parte de un gobierno, que si son parte, como eran ellos, príncipes en medio de aquellas ciudades de Israel, ¿verdad? Lo único que les interesaba eran las ganancias injustas, enriquecerse, y no les importaba que hubiera muertes, no les importaba matar, no les importaban los pobres, no les importaban las personas. Ellos destruían las almas, ellos robaban a las personas. Por eso dice que sus príncipes en medio eran como lobos. ¿Cómo son los lobos? Los lobos andan buscando a sus presas para devorarlas. Entonces, acuérdense, queridos hermanos, que Satanás es como un lobo también, no tan solo como un león, también es como un lobo. Entonces, dice que ellos eran como lobos que arrebatan su presa, se peleaban a las personas para sacar provecho de ellas. Entonces, sus profetas, en el versículo 28, aquellos que se decían ser portadores de la palabra de Dios, dice, sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. ¿Qué es lo que hacían esos falsos profetas? Dice, en vez de reparar esas aberturas en las personas espiritualmente hablando, que dice, las recubrían con lodo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Verdad? Cuando se recubre con lodo una abertura, ¿qué es lo que pasa? Que fácilmente es derrumbado, fácilmente es echado abajo por el enemigo. Entonces, el enemigo es Satanás. Entonces, el verdadero profeta, el verdadero cristiano, el verdadero intercesor se para en la brecha y la repara conforme a la palabra de Dios.
conforme a la enseñanza de nuestro Dios y habla la verdad a las personas. Si vemos que las personas están pecando, tenemos que pararnos en la brecha, sí, no condenarlas, pero sí decirles que se arrepientan, decirles que Dios los puede perdonar y Dios los puede restaurar. Entonces, cuando ellos o cualquier persona o cualquier nación entienden el mensaje y aceptan el mensaje de Dios y se arrepienten, Dios mismo, ¿verdad? Dios mismo repara esa abertura. Dios mismo repara, ¿verdad? Ahí esa fisura donde el enemigo ha penetrado, entonces el Señor sella, ¿verdad? Para que el enemigo ya no pueda penetrar. Entonces sus profetas recubrían con lodo suelto, o sea, era vanidad, ¿verdad? Les profetizaban vanidad, les decían que Dios les hablaba, como mucha gente en este tiempo dice, Dios me habló, cuando no es cierto que Dios les ha hablado, ¿verdad? Cuando nosotros oímos a personas que dicen Dios me habló, debemos de tener cuidado con esas personas, porque si no comprobamos que lo que están hablando está escrito en la palabra de Dios, yo les aseguro que el 90 y tantos % es mentira. Yo no quiero decir que Dios no hable, pero yo también pienso por la palabra de Dios que cuando Dios le habla a una persona, le va a hablar conforme a la palabra, conforme a la regla de Dios que Dios ha impuesto y que quedó escrita en la palabra, conforme a la regla de la santidad, de la honestidad, ¿verdad? De todo lo que la Biblia enseña. Entonces, muchas veces oímos a personas que dicen, Dios me habló, ¿verdad? Que tú me dieras esto, Dios me habló que me casara contigo, Dios me habló que ustedes me tienen que dar dinero, Dios me dijo esto, y queridos hermanos, eso probablemente el 90 y tantos % es mentira. Entonces Dios, yo no dudo que pueda hablar audiblemente. Yo lo puedo testificar que a mí cuando Dios me llamó, yo oí la voz de Dios audiblemente y yo lo testifico. Pero a mí Dios me habló tan claro cuando me mandó que me saliera del grupo de música mundano y yo lo puedo testificar que lo oí audiblemente y claramente en mi mente y en mis oídos. Entonces, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, esos tipo de personas que se decían ser siervos de Dios y que eran profetas, eran falsos, tan solo adivinaban, porque se meten adivinos, ¿verdad? Y les profetizan a la gente diciendo en nombre de Dios lo que quizás ellos en su corazón piensan, que te va a ir bien, que Dios te va a usar, que Dios esto, que Dios aquello, ¿verdad? Y muchas veces son puras mentiras, porque ese es el sello de los falsos profetas. Entonces, dice en el 29, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. ¿A quién? Al afligido y al menesteroso, ¿verdad? ¿Quiénes son los afligidos, los menesterosos? Por ejemplo, los menesterosos eran las personas más humildes, eran como, por decir así, personas indigentes, los más desprotegidos, los que no tenían ni para comer, los que no tenían para vestir. Entonces, y aún así, ellos los oprimían, ellos les sacaban el dinero, les sacaban impuestos para los reyes, para los príncipes, para los sacerdotes. Entonces, usaban mucha opresión contra los menesterosos, hacían violencia al extranjero y oprimían sin derecho. Por eso dice en el 30, y busqué, dice Dios, entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios no halló entre en medio del pueblo, ¿verdad?, a una persona que se arrepintiera, ¿verdad?, que se pusiera en la brecha para interceder por el pueblo entero. Entonces yo aquí entiendo que se refiere a los príncipes, que se refiere a los sacerdotes, que se refiere a las personas que Dios había puesto, no tan solo, ¿verdad? Porque vemos que aquí Ezequiel intercedía, vemos que Jeremías intercedió mucho tiempo por el pueblo de Israel, pero no se está refiriendo a sus verdaderos profetas. Se está refiriendo a los del pueblo, a los príncipes que se habían desviado. Ninguno se quiso arrepentir para que se pusiera en la brecha a reparar y a decirle al pueblo, estamos mal, ¿verdad? Hay que arrepentirnos, hay que volver al camino de Dios. Y sin embargo, ellos, siendo príncipes y sacerdotes,
incitaban al mismo pueblo a que fuera idólatra, a que siguieran en sus maldades y en sus pecados. Por tanto, el Señor envió un juicio inminente. Entonces, queridos hermanos, nosotros, Dios nos ha puesto como iglesia aquí en el mundo para interceder, para ponernos en esa abertura que significa la brecha y estar orando unos por otros, estar clamando, ¿verdad? Estar intercediendo. ¿Por qué? Porque en el mundo hay una abertura muy grande, ¿verdad? Estaba yo mirando aquí en el libro de Amós, en el libro de Oseas, en el libro de Oseas, ¿por qué nosotros tenemos que pararnos en la brecha? Hay una grande necesidad. Dice en el libro de Oseas 4:1 al 3, dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. ¿Por qué Jehová contiende con los moradores de la tierra? Y lo dice, porque no hay verdad. Fíjense bien, no hay verdad, pura mentira hay, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y luego en el versículo 2 dice, perjurar, fíjense, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Dice, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Entonces aquí vemos una necesidad, hermanos, de interceder por el mundo entero, por la sociedad, por las almas que están perdidas, ¿verdad? Porque no hay misericordia, dice, no hay verdad en sus bocas, dice la palabra del Señor, perjuran, mienten, matan, hurtan, adulteran, y dice, prevalece homicidio tras homicidio se sucede. Y es lo que estamos mirando en la tierra, en el mundo, en la sociedad. Diario, muertes, asesinatos violentos. Entonces, queridos hermanos, como iglesia tenemos que orar. Nuestra posición como iglesia tiene que ser de amor y misericordia. Quizás algunos de ellos se arrepientan, quizás algunos de ellos con nuestra oración y con nuestra predicación, ¿verdad? Algunos de ellos encuentren la salvación en Cristo Jesús. Y yo quiero decirles a aquellos que estén escuchando que Jesucristo, el Hijo de Dios, es la única solución, no una religión. Y que Dios está esperando a que el mundo y las personas se arrepientan de sus pecados, ¿verdad? Y puedan ser restaurados, puedan ser bendecidos por nuestro Dios. Entonces Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta, Él es el Salvador. Nadie excepto Jesucristo puede salvar y redimir tu alma, querido amigo que me estás escuchando y me estás mirando. Entonces queremos compartir con la iglesia, queremos compartir con algunas personas que se conectan también, que no son cristianas todavía y que no han hecho una decisión en su corazón de recibir a Cristo. Intercedemos por ustedes en oración para que sus corazones sean tocados, para que sus corazones sean redarguidos y puedan recibir el regalo de la salvación, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Cristo en nosotros es el misterio que fue revelado. Cristo en nosotros es la vida, Él es la vida eterna. Entonces, no una religión. Cuando una persona acepta a Cristo en su corazón, recibe la vida eterna, porque la vida eterna está en el Hijo de Dios. Entonces, vamos a ver como iglesia lo que tenemos que hacer. En Segunda de Crónicas 7:14, vamos a ver algo muy importante e interesante. Segunda de Crónicas 7, desde el versículo 12, ¿verdad? El camino para encontrar la restauración hacia nuestro Dios es humillarse, ¿verdad? Vamos a ver qué significa humillarse también así. Dice en el versículo 12, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Dijo el Señor, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice el Señor, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré
su tierra. Fíjense, hermanos, qué importante. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si viniera una sequía, ¿verdad? Dijo Dios. Entonces, si mandare a la langosta alguna plaga, ¿verdad?, que consuma la tierra, o si enviare, dice, pestilencia a mi pueblo. Entonces, aquí habla de una pestilencia, de una pandemia. ¿Qué tenía que hacer el pueblo cuando sucedieran esas cosas? ¿Verdad? Dice, si se humillare mi pueblo, el primer paso era que si el pueblo de Dios, cuando vieran estas cosas, si se humillaba delante de Dios, como lo que estamos mirando ahorita, nosotros tenemos que humillarnos, ¿verdad? El que anda en pecado tiene que humillarse ante el Señor. ¿Qué significa humillarse? Humillarse significa abandonar el pecado, reconocer el pecado, dejar el pecado y volverse a Dios. Esa es verdaderamente la persona que se humilla ante Dios, que se reconoce pecador, que se reconoce que le ha fallado a Dios, que se arrepiente y se vuelve a Dios. Entonces, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, dice el Señor, y buscaren mi rostro, y se convirtieren, ahí está, de sus malos caminos, ¿qué hará Dios? Entonces dice Dios, yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré, fíjense qué importante, sanaré su tierra. Entonces nosotros tenemos que orar, tenemos que interceder, hermanos, para que el Señor sane nuestra tierra. Nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos la iglesia de Dios, nosotros se nos ha encomendado orar, interceder, aún por los enemigos, orar por ellos. A nosotros se nos ha encomendado predicar el evangelio a toda criatura. No importa lo que hayan hecho, no importa lo que estén haciendo. Dios dice que les prediquemos, que les testifiquemos, pero sobre todo que oremos por ellos. Entonces tenemos que interceder no tan solo por los enfermos, por los pecadores, por el mundo entero, hermanos, porque hay una pandemia que está matando a miles de gente, cientos de miles de gentes ya. Entonces hay que pedirle a Dios en intercesión, ponernos en la brecha, en esa abertura que Satanás ha abierto en el mundo y decirle, Señor, ten misericordia, Señor, a pedirle al Señor con todo nuestro corazón que el Señor tenga misericordia y que envíe sanidad a nuestra tierra, por nuestro México, por nuestra nación, por nuestro estado de Jalisco, por esta región de valles. Tenemos que estar intercediendo día con día, queridos hermanos. Yo los invito a que no echen a las espaldas esta palabra, a que no echemos a nuestra espalda este consejo de la palabra de Dios, que cada día en la mañana, en la noche o a la hora que tú quieras y dispongas en tu corazón, te pongas y nos pongamos en la brecha delante de nuestro Dios, humillándonos, clamando a Él misericordia para que el Señor, ¿verdad?, sane nuestra tierra, ¿verdad? Porque tristemente estoy mirando, y casi en todas las predicaciones que he mirado, ¿verdad?, la gente, o aún en el cristianismo, como que ya aceptamos, como que ya estamos diciendo, pues esa pandemia, pues que siga, ¿verdad? Como que si ya a nosotros no nos interesa. En realidad yo les digo, no he escuchado en ninguna prédica donde se exhorte al pueblo de Dios a que estemos orando, pidiéndole a Dios que Dios quite esa pandemia. O no creemos que Dios lo puede hacer. Yo creo que Dios lo puede hacer. Yo creo que Dios puede sanar nuestra tierra, pero Dios pide que oremos, que nos humillemos, ¿verdad? Que si andamos mal, nos arrepintamos y dejemos el pecado, que nos convirtamos de corazón, como dice ahí, ¿verdad? Y buscar el rostro de Dios, convertirnos de los malos caminos. Entonces, cuando hagamos eso, dice, entonces yo oiré. Dios escuchará desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Entonces, el mensaje se llama intercesión. Tenemos que interceder por el mundo, por los enfermos, ¿verdad? Hay mucha gente que se está enfermando, hermanos. Tenemos que orar. Ayer recibimos un video, un mensaje de nuestra hermana Chela, donde ella se siente mal, ella cree que tiene el virus, pero estamos confiando en el Señor. Inmediatamente mi esposa y yo nos hincamos y oramos por nuestra hermana, y estamos orando por todos los hermanos, ¿verdad? Unos para que sean sanados, otros para que seamos guardados. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor acerca de todas estas cosas? La oración. Vamos a ver ahí en Santiago capítulo 5, cómo nos enseña la palabra del Señor, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Orar, interceder. Eso es lo muy importante, la intercesión, ¿verdad? Y vamos a ver cómo lo enseña
el apóstol Santiago aquí en el capítulo 5. Por ejemplo, desde el versículo 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué tenemos que hacer? Haga oración. Los que están aquí pueden responder, ¿verdad? Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, ¿verdad? Hay una aflicción, tenemos que orar. ¿Está alguno alegre? ¿Qué dice el Señor? Cantar alabanzas, cantemos al Señor, alabemos al Señor con todo nuestro corazón, ¿verdad? Entonces dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Pregunta, dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces aquí vemos, yo conozco estos versículos como la oración eficaz del justo. ¿Cuál es la oración eficaz? Cuando hacemos como dice aquí la Escritura. Entonces, aquí la Escritura dice que si nosotros estamos afligidos, tenemos que orar, que si estamos alegres, debemos de cantarle al Señor, que si estamos enfermos, ¿verdad? Las ovejas tienen que llamar a sus pastores, a sus ancianos, para que los unjan con aceite, ¿verdad? Y la oración de fe, fíjense, la oración de fe, aquí entra la fe. Si tenemos fe, hermanos, así como estamos diciendo, si tenemos fe, que nosotros creemos en Dios y que Dios puede sanar, que Dios puede quitar la pandemia, si nosotros oramos con fe, Dios lo puede hacer, Dios lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, Dios lo puede hacer, porque Dios quiere que haya fe en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, lo levantará, y si hubiere cometidos, aún les serán perdonados. Pero dice en el 16, algo muy importante, dice, confesaos, confiésense vuestras ofensas unos a otros, y oren unos por otros para que sean sanados. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces aquí encontramos una enseñanza. Cuando nosotros venimos en la oración ante la presencia de nuestro Dios, buscando su rostro, tenemos que tener cuidado si nosotros estamos mal con algún hermano, con alguna persona. Dice que tenemos que confesar nuestras ofensas, reconocernos unos a otros si nos hemos ofendido. Porque si venimos a la oración enemistados, si venimos a la oración odiando, si venimos a la presencia de nuestro Dios con estos problemas, hermano, va a haber una oposición espiritual. Entonces tenemos que confesarnos unos a otros nuestras ofensas y perdonarnos, pedirnos perdón unos a otros y entonces orar unos por otros para que seamos sanados. Entonces esa es la oración eficaz del justo, y la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces es poderosa delante de Dios. Pero Dios demanda que nosotros tomemos esa actitud de misericordia, de perdón, de amor, que tomemos esa actitud de no guardar en nuestro corazón absolutamente nada contra nuestro hermano, nada contra nuestro prójimo, que debe haber un perdón en nuestro corazón. Y eso lo vamos a seguir mirando en los siguientes versículos. Entonces, hagamos un altar para Dios. Esto es muy importante. Hagamos un altar para Dios. ¿Cómo Dios? Vamos a ver un ejemplo bíblico, cómo Dios quitó una pandemia, cómo Dios quitó una pandemia que vino sobre Israel, ¿verdad? ¿Por qué la quitó y cómo la quitó? Vamos a ver qué el Señor nos enseña ahí en Primera de Crónicas 21:14 en adelante. Vamos a ver Primera de Crónicas 21:14. Vamos a ver qué nos enseña. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 14. Amén. Acuérdense que el versículo 14 para atrás viene de un contexto de pecado. O sea, cuando hablo de contexto se refiere a los versículos anteriores donde se explica por qué vino esa pandemia, por qué vino esa peste sobre Israel, ¿verdad? Que David desobedeció a Dios, pecó contra Dios y ocasionó que el Señor enviara una peste sobre Israel y sobre todo sobre Jerusalén, la ciudad amada de Jerusalén. Entonces, del versículo 14 dice, así Jehová envió una peste en Israel. Fíjense que siempre ha habido pestes, ¿verdad? Pero hemos comentado
que ninguna peste como la que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque esta peste está en todo el mundo, esta pandemia está en todas las partes del mundo. Entonces debemos de tener cuidado, entonces debemos de tomar en cuenta la palabra de Dios. Nuestro camino tiene que ser Dios, estar orando, estar intercediendo, estar clamando y luego humanamente cuidarnos. Incitar a los hermanos a que se cuiden humanamente, a que usemos el cubrebocas como está estipulado, ¿verdad? Para evitar contagios, ¿verdad? Y orar, pero sobre todo orar, interceder y estar pidiéndole a Dios, como lo vamos a ver aquí, ¿verdad? Entonces, así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel, fíjense, 70,000 hombres, 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Fíjense, era tanto el pecado que le desagradó a Dios que envió al ángel de Jehová a que destruyera Jerusalén. Dice, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Dice, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Vamos a entender, ¿por qué se arrepintió Jehová? Porque Dios miró que David, juntamente con los ancianos, estaban orando, estaban clamando, estaban pidiendo misericordia, se vistieron de cilicio, ¿verdad? ¿Qué significaba vestirse de cilicio? El cilicio era una vestimenta de lo más corriente, de lo más, vamos a decir, como ponerse aquí manta, vamos a decir, ¿verdad? Se quitó sus vestiduras reales, David, los ancianos también, sus vestiduras que se ponían y se vistieron de cilicio, ¿verdad? Se humillaron delante de Dios. Entonces, cuando ellos estaban clamando, Jehová vio, entonces dijo, detente, dijo al ángel, detente, no la destruyas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba mirando el clamor, hermanos, porque David estaba clamando junto con los ancianos, ¿verdad? Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio y dijo David a Dios, ya en la oración, dice, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, le dijo David. Noten que aquí está él aceptando, confesando su pecado delante de Dios, que eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que el hombre tiene que hacer delante de Dios. Yo mismo soy el que pequé, dice, y ciertamente he hecho mal. Ahí está, reconociendo que había hecho mal. Dice, pero estas ovejas, dice, ¿qué han hecho? Le dijo a Dios. Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, le dijo David, y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Entonces vemos aquí la intercesión, vemos aquí el clamor de David junto con los ancianos, vemos aquí algo muy importante, cómo se confiesa el pecado, cómo se reconoce delante de Dios el pecado y cómo Dios puede perdonar, cómo Dios puede restaurar, cómo Dios puede quitar pandemias, puede quitar cualquier cosa si su pueblo se humillare, si el mundo reconociera a Jesucristo. Quiero decirles que si la gente, el mundo reconociera al Hijo de Dios, en un instante el Señor quitaba esa pandemia. Pero vemos que tristemente el mundo está endurecido, pero nosotros se nos ha dado el mandato de interceder, de orar, para que si quizás algunos de ellos o muchos de ellos se arrepientan y vengan al camino del Señor. Pero tenemos que hacerlo como lo hizo David. Entonces dice, no venga la peste sobre tu pueblo. El verso 18 dice, y el ángel de Jehová ordenó a Gad, Gad era el profeta de Dios, que dijese a David que subiese y construyese, fíjense, que construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo, ¿verdad? Ornán Jebuseo era una persona que tenía una heredad. Los jebuseos creo que algunos se convirtieron a la creencia de nuestro Dios, al pueblo de Israel, ¿verdad? No eran israelitas, ¿verdad? Los jebuseos eran una tribu que fueron destruidas cuando Josué entró a la tierra prometida. Esos pueblos fueron destruidos, pero algunos de ellos, jebuseos, se convirtieron a la fe del verdadero Dios. Entonces, Hernán Jebuseo tenía una heredad. Entonces, el ángel de Jehová lo mandó a David que fuera con Hernán Jebuseo allá para que hiciera un altar a Dios. ¿Qué significa esto? Donde se pudiera hacer un sacrificio, donde se adorara al Dios verdadero.
¿Por qué? Porque había pecado. Entonces tenían que hacer un altar. Nosotros, si lo aplicamos a nosotros tiene que haber un altar diario, un altar de adoración, un altar de alabanza, un altar donde sacrifiquemos sacrificio de alabanza, sacrificios de paz a nuestro Dios y pedirle en clamor a nuestro Dios lo que estamos hablando. Entonces el ángel lo mandó a la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió, en el versículo 19, conforme a la palabra que Gad, o sea, el profeta verdadero de Dios, Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, ya cuando acá este hombre dice, y volviéndose Ornán, vio al ángel, dice, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viendo David a Ornán, o sea, cuando fue David obedeciendo, dice, miró Ornán y vio a David. Y saliendo de la era, aquel hombre se postró en tierra ante David, porque David era el rey. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo, le dijo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún, dijo Ornán, los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré, fíjense qué importante, no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Entonces aquí vemos 2 personas dispuestas a cooperar para la obra de Dios, a cooperar para lo que se necesitaba en ese momento. ¿Qué se necesitaba? Un lugar, una era, se necesitaba un altar, ¿verdad? Como lo había mandado Dios. Entonces llega David y este hombre con toda la disposición dijo, mi señor, aquí está todo. Agarre todo lo que ocupe, aún lo que yo tengo para que haga el altar a mi Señor, porque él creía en Dios también. Pero vemos la actitud de David que dijo, no, yo no tomaré cosas tuyas, ¿verdad? Yo tengo que hacer lo que a mí me cueste. Eso me llama mucho la atención, la disposición de las 2 personas. Pero David se impuso porque era el rey y porque David entendía que era más justo, que Dios le había mandado a él hacer eso, tenía que costarle a él. Entonces, hermano, nos tiene que costar a nosotros. Para nosotros ya nuestros sacrificios es sacrificio de alabanza, sacrificio de adoración, ¿verdad? Sacrificio de postrarnos ante la presencia de nuestro Dios y hacerle un altar en nuestro corazón diario, constantemente, para estar orando. Vamos a ver lo que pasó. Dice, y dio David a Ornán, versículo 25, y dio David a Ornán, a Jebuseo, por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro. Fíjense, qué tremendo. Yo saqué la cuenta, son como 10 kilos de oro, ¿verdad? Porque el ciclo era aproximadamente 16.4 gramos. Entonces saqué la cuenta y son como 10 kilos de oro. Fíjense, casi 10 kilos de oro le dio David a Ornán Jebuseo, ¿verdad? Por la heredad, para hacer el altar a nuestro Dios. O sea que David tuvo que gastar de su bolsa, ¿verdad? Para la obra de Dios, ¿verdad? Entonces, agradezco a Dios como pastor que hay muchos hermanos que son dadivosos, que se han prestado para la obra de Dios y que es bíblico, hermanos, y que les incito a que lo sigan haciendo, porque eso es algo muy hermoso, como lo hizo David, como lo quería hacer Ornán Jebuseo, ¿verdad? Que daban de todo su corazón para la obra de Dios, que daban para lo que Dios dictaba. Entonces aquí vemos que casi 10 kilos de oro le pagó por aquel lugar. Dice en el versículo 26, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció, ¿qué? Holocaustos y ofrendas de paz. Holocausto era un sacrificio, ¿verdad? Donde se sacrificaban animales, donde se derramaba la sangre, y ofrendas de paz. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces a nosotros se nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús de Nazaret nosotros podemos orar, podemos invocar su nombre y Dios
se va a manifestar también si lo hacemos con fe, porque aquí entra la fe, y lo vamos a ver en los siguientes versículos. Entonces en el 27 dice, entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. La espada representaba la peste. Entonces cuando Dios le dice, guarda tu espada, significaba que la peste iba a desaparecer. Guardó su espada el ángel de Jehová en su vaina. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón, en otro lado. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Mire, David estaba atemorizado. Vale más que tengamos temor, o sea, en un sentido no de tener terror. Hay que confiar en Dios. Pero si aún David tenía temor de lo que estaba pasando por el pecado, por lo que estaba aconteciendo en su pueblo, que la gente se estaba muriendo, hermanos, debemos de tener temor a nuestro Dios y hacer lo que Él dice. Obedecer la palabra del Señor, a eso me refiero. No que estemos con miedo en nuestra casa, no que andemos con miedo pensando en el miedo. Hay que reprender todo temor que no venga de Dios. Nuestro temor es diferente, ¿verdad? El temor de Jehová se le nombra. ¿Qué significa el temor de Jehová? Que nosotros le tenemos respeto a nuestro Dios, que nosotros le tememos a Dios y lo respetamos. A eso se refiere, ¿verdad? No que nosotros andamos todos miedosos. Hermanos, si Dios nos llama, nos va a llamar. Si Dios nos llama y perdemos la vida, nos vamos a ir con el Señor. Pero tenemos que actuar como Dios nos dice. Tenemos que obrar y cuidarnos como se nos ha indicado. Entonces, si hacemos eso con fe, nosotros nada más esperamos en Dios y tenemos que tener fe en Dios, en que Dios obrará, en que Dios nos guardará, y aun si Dios permitiera algo en nuestras vidas, hermano, Dios es el dueño de nuestra vida. Nada podemos contra la voluntad de Dios. Cuando Dios permita y Dios nos llame, nos vamos a ir con Él. Cuando Dios, pero hay que hacerlo en obediencia, hay que hacerlo en paz, hay que hacerlo haciendo la voluntad de Él, haciendo la voluntad de nuestro Dios. Amén. Entonces esto es muy, muy, muy importante. Entonces, esto es algo que tenemos que hacer, tenemos que cuidarnos. Entonces, ahí vamos a ver otra escritura. Entonces, en el versículo 30, David, ¿verdad? No pudo ir allá a consultar a Dios, dice, porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Entonces, tiene que haber temor en nuestro corazón hacia nuestro Dios y tenemos que ser obedientes a nuestro Dios. Vamos a buscar otra cita en Marcos 11:20 en adelante, por favor. Marcos 11:20. Tenemos que obrar con fe. Gloria a Dios. Marcos 11:20. Amén. Bueno, para entenderla, voy a leerles el 11:12 y al 14 para entender, porque es el contexto de lo que, ¿verdad? Porque primero habla esto y luego se cambia a otra cosa. Voy a leerles el versículo 12, 13 y 14 y ya nos cambiamos al 20 para poder entender el contexto. Dice, al día siguiente, habla de la higuera estéril, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora sí pasamos al versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Fíjense, esto es muy importante. Respondiendo Jesús les dijo, ¿tened fe en quién? En Dios. Tened fe en Dios. Esto es muy importante, hermanos. Tened fe en Dios. Tómelo en cuenta ahí, porque lo vamos a comentar. Dice, tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho.
Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto es muy importante que entendamos, queridos hermanos. Aquí el mensaje es tener fe ¿en quién? En Dios, ¿verdad? No como muchos ahorita están enseñando, ¿verdad? Decreta, yo decreto, yo esto, yo aquello. Eso es falso, hermanos. La palabra de Dios dice que nuestra oración tiene que ser una petición y estar confiando que Dios lo puede hacer conforme a su voluntad, porque también la Biblia habla de la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros pidamos, creyendo y teniendo fe en Dios conforme a su voluntad, Él lo hará. Porque aún podemos pedir algo y si no es la voluntad de Dios, Dios no nos lo va a dar. Entonces, esto es muy importante. Aquí los cristianos verdaderos no decretamos, eso es falso, ¿verdad? ¿Cuántos pastores, cuántos hermanos han caído en el error? Incluso hay hermanos o hay personas, pastores, que ya te bendicen. O sea, ya no le piden a Dios que te bendiga. Ellos te bendicen como si tienen el poder de bendecirte. Yo quiero decirte una cosa, hermano. No hay hombre que tenga el poder de bendecirte. ¿Sabes quién es el que puede bendecirnos? Solamente Dios. Solamente Dios. Dios es el que nos bendice. Yo no puedo expresar una palabra, te bendigo. ¿En qué manera te voy a bendecir? ¿En qué manera? Bueno, te puedo ayudar de una manera cuando tú tienes alguna necesidad, pero eso es diferente. Aquí hablamos de oración. Entonces, cuando hablamos de oración, Dios es el que nos bendice con su amor, con su misericordia. Dios es el que nos bendice de la forma que Él quiere. Entonces, la oración tiene que ser una petición a nuestro Dios y creer y tener fe en Dios, que Dios lo puede hacer como lo dice ahí, ¿verdad? Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero vamos a creer ¿en qué? En Dios. En Dios que lo puede hacer. Y si nosotros creemos en Dios, Dios nos lo puede dar. Entonces, esto es muy, muy importante. Nos faltan 2 versículos. Dice, versículo 25 y 26, dice, y cuando estéis orando, esto es muy importante en la oración, tener fe en Dios, creer que Dios nos lo puede dar, pero cuando estemos orando, dice, ¿qué dice ahí? Que perdonemos si tenemos algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos los perdone a vosotros vuestras ofensas. Cuando estemos orando y haciendo una petición, creyendo en Dios, que Dios puede obrar, tenemos que perdonar. Porque si no hay perdón en nuestro corazón, si hay odio en nuestro corazón, si estamos enemistados, si estamos guardando cualquier cosa, hermanos, Dios no nos puede perdonar a nosotros. Dios no puede contestar la oración porque va a haber impedimentos espirituales, va a haber un impedimento muy grande. Entonces estamos mirando la Biblia, cómo Cristo nos enseñó a orar, cómo Cristo nos enseñó y nos enseña para que nosotros tengamos una respuesta de Dios. Entonces tenemos que humillarnos, buscar el rostro de Dios. Humillarse significa reconocer que hemos pecado, apartarnos del pecado y seguir en la senda de Dios. Entonces tenemos que clamar a Dios, tenemos que perdonar, tenemos que tener fe en nuestro Dios. Y así como David hizo un lugar de sacrificio, un altar a nuestro Dios, nuestro corazón tiene que ser un altar de oración y de clamor continuamente por las cosas que están pasando. Entonces yo creo que si nos unimos en oración, vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por nuestros hermanos, vamos a clamar y nos vamos a poner en la brecha, ¿verdad?, por el mundo entero para que el Señor salve a algunos de ellos. Porque ciertamente el Señor puede salvar a algunos de ellos. Entonces, cuando estemos orando, tenemos que perdonar. Esto es muy importante para que el Señor también a nosotros nos pueda perdonar nuestras ofensas. 26. Porque si vosotros, dice el Señor, si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, terminamos con esto, queridos hermanos. La importancia de ser un intercesor.
Un intercesor tiene que estar limpio en su corazón. Un intercesor, si ha pecado, tiene que restaurarse con Dios. Tenemos que restaurarnos con Dios. Un intercesor se pone en la brecha, en la abertura, en la fisura que Satanás ha hecho y se pone a clamar, a no dejar pasar al enemigo para que el enemigo ya no siga haciendo estragos. Entonces, el verdadero intercesor obedece la palabra de Dios, tiene fe en Dios, ¿verdad? Clama a Dios. Entonces, nos quedamos con la palabra que dijo Cristo: tened fe en Dios. Si tenemos fe en Dios, vamos a seguir clamando, vamos a seguir orando, pero sobre todo vamos a obedecer la palabra de Dios. Nosotros, los que predicamos, los que hemos creído en el Señor, tenemos que ser la diferencia del mundo. Tenemos que ser diferentes a lo que el mundo está viviendo. Tenemos que apartarnos del pecado. Y si algo hemos cometido, Dios te ama tanto que te dice: arrepiéntete. El otro domingo di el mensaje, la dicha del perdón. Dios perdona los pecados. Dios nos limpia de todo pecado. Entonces, cada día, cada momento es una oportunidad para que cada uno de nosotros nos pongamos a cuentas con Dios y tengamos esa fe en Dios y seamos esos verdaderos intercesores. Seamos verdaderamente un pueblo de Dios que intercede por los demás. Oremos a Dios dándole las gracias a nuestro Dios por este mensaje y por esta palabra. Señor, te damos gracias, Padre, en estos momentos por esta palabra, donde nos has enseñado, Señor, que podemos ser intercesores, pero también nos has enseñado, Señor, que tenemos que estar bien en nuestro corazón, Señor, que tenemos que estar bien con nuestro prójimo, con nuestra esposa, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, Señor, y sobre todo contigo, bendito Señor. En este momento, Padre, te pedimos perdón por todo pecado de palabra, obra, Señor, cualquier cosa, Señor, que haya en nuestras vidas, Padre. Reconocemos que somos hombres, que somos carne, Señor, y que algunas veces pecamos contra ti, pecamos contra los hermanos. Padre, límpianos de toda maldad e iniquidad, Señor, y que nuestras oraciones que estamos haciendo y que vamos a hacer, Padre, intercediendo por los demás, Padre, tengan una respuesta satisfactoria, Padre, y que podamos, Señor, nosotros, Padre, glorificar siempre tu santo nombre. Padre, glorifica tu nombre, Señor, escuchando, Padre, el clamor de tu pueblo, Padre. Oramos por los enfermos, Padre. Ten misericordia, Señor. Sánalos, Padre. Reprenda, mi Dios, toda pandemia, Padre. Reprenda toda virus, mi Dios y Señor. Queme con fuego, Señor, Padre Santo, toda infección, Padre. Todo virus que esté ocasionando, Padre, muerte, Señor, que esté ocasionando infección, Padre, aleluya, sea quemado, Señor, con su fuego, Padre Santo. Le pedimos misericordia por nuestro país, misericordia por nuestro estado, misericordia por aquí, Señor, donde estamos viviendo, Padre, por este pueblo y la región de valles, Padre. Le pedimos que ponga un vallado de fuego, Padre, alrededor de este territorio, alrededor de nuestra nación, alrededor de nuestro estado, alrededor de cada uno de nosotros, alrededor de este pueblo, alrededor de la labor de Ameca, Padre, y de todos los lugares donde están nuestros hermanos pastores, Señor, y las iglesias, Padre. Señor, oramos con fe, Señor, porque usted es el único que puede hacerlo, Padre. Señor, le damos la gloria, la honra y la alabanza al único Dios todopoderoso, al gran yo soy, al omnipotente Dios, al El Shaddai, al que todo lo puede, al Dios creador del cielo y de la tierra, al que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, pero que nuestro Señor Jesucristo nos dio a conocer. Padre eterno, Dios del universo, gracias, Señor, gracias por la palabra, Padre, gracias por mis hermanos que se conectaron, Padre. Le pido que los bendiga, Señor, porque eso es lo correcto, Padre. Le pido con todo mi corazón que los bendiga, Padre, en sus vidas, que bendiga sus familias, Señor, que bendiga sus trabajos, Padre, que bendiga su salud, Señor, que bendiga, Padre, todas sus familias, Señor, sus propiedades aún, Padre Santo, sus sembradíos de aquellos que siembran, Padre, porque de usted viene la bendición de lo alto, Padre. Ponemos en sus manos el temporal, Padre, de maíz, Señor, y de caña, Padre. Le pido, Señor, que siga abriendo las ventanas de los cielos, Padre, que esa lluvia, Señor, no deje de fluir, Padre, dando vida a esas plantas, Señor, y que podamos ver ese fruto, Padre, y poder saborear ese fruto también de la
la tierra que usted ha bendecido, Padre, porque la palabra dice que usted bendice los campos con la lluvia, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nuestra fe, Señor, está fundamentada en el Dios verdadero, en el Dios creador de todas las cosas, en aquel que da la vida. Padre, la gloria y la honra es para usted, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa tarde. En el transcurso de la semana vamos a estar orando el jueves. El jueves les avisamos, si el Señor quiere que abramos para el domingo la iglesia, lo vamos a hacer, pero les vamos a avisar el jueves o el viernes por teléfono. Entonces, estén atentos, ¿verdad? Estemos orando. Les pido que oren por esta petición. Si es la voluntad que abramos, porque están diciendo las noticias que ya van a abrir todas las iglesias en México y en muchos lugares, el 26 de este. Entonces, vamos a orar a Dios, ¿verdad? Si Dios nos pone la paz en nuestro corazón. Ya hablé con el hermano Mario, también me dijo pues que veamos con todos los cuidados que se nos han dicho. Dice, hermanos, si no hay contagios en las haciendas y todo está más tranquilo allá, pueden hacerlo con todos los cuidados. Entonces vamos a ver, ¿verdad? Vamos a orar a Dios, que es lo más importante, y si Dios, ¿verdad?, no dice otra cosa, pues abriremos el domingo, pero hasta el domingo. Se les avisará el jueves o el viernes en esos días. Entonces, si es la voluntad de Dios que vayamos a la iglesia, lo vamos a hacer. Entonces, vamos a ponerlo en oración, interceder como se enseñó en esta mañana, y que sea Dios el que nos indique, nos muestre y ponga la paz en nuestro corazón, ¿verdad? Porque también estoy mirando y sintiendo que hay mucho como temor. Yo les pido que saquemos el temor de nuestra mente y confiemos en nuestro Dios, ¿verdad? Porque cuando vemos la historia de la Biblia y la historia de la iglesia, de los cristianos, toda la gente se ha movido en pandemias, las iglesias, los predicadores han andado en lugares donde hay enfermedades, ¿verdad? Y han seguido predicando el evangelio. Entonces, que Dios nos muestre todas estas cosas y que lo hagamos en paz y en armonía. Que Dios les bendiga en este día. Amén.